Si tuviéramos que hablar de autosabotajes económicos, el ejemplo más claro está en Europa. Sancionaron a Rusia como castigo por la operación militar especial en Ucrania, pero resultó ser un boomerang para el viejo continente, que luego de aplicar esas medidas económicas ilegales está viviendo una de las peores crisis energéticas de su historia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a la profunda dependencia de los países de la Unión Europea al suministro energético de Moscú. Sí, ese mismo, el que sancionaron. Y esto ha hecho que los precios del gas suban cerca de 85% desde el mes de febrero. También ha demostrado el fracaso de la política, repetimos, ilegal de las sanciones occidentales aplicadas a Rusia, que han logrado que la economía de ese país siga por el rumbo del crecimiento, mientras la de Europa va en caída libre. Y lo peor, por su lealtad a Estados Unidos. Crisis energética, la autoflagelación de Europa. Pongamos el punto en la I. La Unión Europea adoptó oficialmente el 3 de junio el sexto paquete de sanciones contra Rusia. Este nuevo plan de medidas coercitivas propone la eliminación paulatina de los suministros de crudo ruso en un plazo de 6 meses. Asimismo, esta medida incluiría un embargo a los productos refinados para finales del presente año. Bruselas también aprobó sanciones contra militares involucrados en los presuntos crímenes de guerra en Bucha y Mariupol, mientras que Sberbank, el banco más grande de Rusia, será desconectado del sistema de transferencia bancaria SWIFT. Anteriores medidas ya habían bloqueado a varios bancos rusos, pero Sberbank quedó fuera de la lista porque se consideró necesario para pagar los suministros gasíferos del país euroasiático. Las sanciones también incluyen el aislamiento de las grandes emisoras estatales rusas del servicio por cable, satélite o Internet de la Unión Europea. Anteriormente, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron una serie de sanciones a Moscú que no solo afectan a la nación en el ámbito energético y de comercio de productos rusos, sino que se le prohibió la venta, el suministro, la transferencia o exportación de ciertos bienes y tecnología, incluso para la refinación de petróleo. En este mismo orden de ideas, Bruselas adoptó el pasado 21 de julio nuevas sanciones contra Moscú, que incluyen el veto a las importaciones de oro ruso, incluidas las joyas, y la congelación de los activos de Sberbank. Los países que conforman la Unión Europea solo logran garantizar un poco más de 41% del gas y el petróleo que requieren. En lo que se refiere al gas, principal combustible para la industria de la calefacción y la electricidad, el bloque comunitario depende 83,6% del suministro exterior, siendo Rusia el mayor surtidor con 41%. Lo que menos imaginó Europa es que en medio de las sanciones en contra de Moscú, el cambio climático les iba a dar una mala jugada. El verano ha sido realmente un infierno, han muerto muchísimas personas por la ola de calor. Y la otra mala jugada, pero para los pueblos europeos, es la incondicionalidad de sus líderes a Estados Unidos, que no le gustó para nada la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que llevaría el gas ruso a través de Alemania hacia Europa, generando una cierta independencia económica de Washington. Bueno, yo creo que lo fundamental es entender una cosa muy simple, que es que la economía rusa era una economía complementaria de la economía europea. Es decir, una de las cosas magníficas que tenía esa relación complementaria era que los rusos nos ofrecían gas y petróleo a un precio muy razonable, y eso nos permitía a los europeos desarrollarnos aceptablemente. Es decir, no teníamos problemas energéticos en la medida de que éramos amigos y aliados de Rusia. Pero como te puedes imaginar, tú que vives donde vives, pues te darás cuenta que ser aliados de Rusia tiene un pequeño problema, que es que a Estados Unidos el asunto no le va. Y ahí había un momento excepcional, que era el momento del Nord Stream 2, es decir, la posibilidad, que ya estaba hecha y construida, de mandar a Alemania y a Europa un gas de una manera permanente y sistemática
a precio muy barato para Europa que permitía el desarrollo energético de Europa en condiciones, ya he dicho, excepcionales y muy favorables para una alianza con Rusia. Estados Unidos siempre estuvo en contra de esa política, se enfrentó a esa política radicalmente e hizo todo lo posible para que eso no se diera. Claro, por un lado, en verano, en principio, la demanda de energía es menor que en invierno. Sin embargo, estamos viendo que eso tampoco es cierto. La ola de calor que afecta con temperaturas máximas históricas a países que normalmente nunca habían llegado a una temperatura de 40 grados como el Reino Unido o como Irlanda, está haciendo también que se desboque la previsión de consumo de energía, de electricidad y, por tanto, del soporte en commodities como el gas, que además es Rusia quien los provee. Entonces, frente a esta situación en la que ya de por sí hay un consumo exacerbado y mayor al que normalmente se da en los veranos, se prevé que para el invierno entonces se hayan agotado gran parte de las reservas y que por lo tanto pueda existir la posibilidad de que no haya energía suficiente para proveer a los países. Y esto obviamente genera una gran angustia para muchos países que no ven cómo llegar a cabo la previsión del invierno, ¿no? Entonces creo que este es el gran problema en el que ahora se están viendo confrontados muchos países y también dándose cuenta en cierta medida que las sanciones están teniendo un efecto boomerang, es decir, iban destinadas a tratar de someter al ostracismo a la economía rusa, pero al final parece ser que quien está llevando la peor parte desde el punto de vista económico, pues es la propia Unión Europea o muchos de los países de la Unión Europea. La dependencia energética de algunos de los países del bloque europeo con Rusia ha provocado que el embargo en este ámbito hacia Moscú no tenga la aprobación general de todos los miembros del bloque europeo. El gas extraído en el centro y norte de Rusia representa la totalidad del que consume Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Finlandia. También corresponde a la mitad del suministro en Polonia, República Checa, Eslovaquia y Austria, y cerca del 40% del consumo de Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, aseguró que el gobierno no votará a favor de sanciones que imposibiliten el transporte de petróleo y gas natural ruso a Hungría, ya que esta situación pondría en peligro la seguridad energética de este país. Por su parte, fuentes diplomáticas revelaron el pasado 1 de mayo al medio alemán ZDF que España, Italia y Grecia también mostraron su rechazo al embargo petrolero. El pasado 21 de julio, el gobierno griego expresó su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas natural un 15% en los países de la Unión Europea, y se alinea así con España y Portugal, que también expresaron su oposición a esta medida. Víctor Katona, experto en petróleo de Kepler, citado por medios rusos, destacó que entre los sustitutos potencialmente disponibles para el petróleo del país báltico se encuentra la producción saudí, quienes han mostrado poca inclinación a aumentar su producción. El especialista añadió que el petróleo iraní también podría funcionar, pero las sanciones impuestas por Estados Unidos siguen reduciendo las ventas de combustible de Teherán. Katona destacó que este embargo va a infligir un dolor tangible a la refinería europea y, en consecuencia, al cliente europeo. La Comisión Europea propuso el pasado 19 de julio desbloquear algunos de los fondos de los bancos rusos que fueron congelados por las sanciones para reanudar de esta manera el comercio de productos agrícolas y alimentarios, es decir, sanciones ilegales a la carta. Si me interesa, bueno, te desbloqueo. Frente a esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la política sancionatoria de Europa está agotada y Bruselas está más interesada en ver cómo le afectan las disposiciones antirrusas. Además, denunció que Occidente y en particular Estados Unidos y Reino Unido intentan arrastrar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a sus juegos en torno al trigo ucraniano. Sin duda, la guerra es un hecho económico y Europa se está sacrificando por Estados Unidos. Entonces, nosotros rompemos con Rusia, nosotros rompemos con Argelia, nos aliamos con Marruecos, que no produce nada de petróleo ni de gas, y ahora nos encontramos que, a pesar de todo esto, la Unión Europea quiere
una reducción radical del consumo europeo, sin tener en cuenta que uno es Alemania, que otro es Holanda, que otro es Italia, que otro es España, y que en este momento España ha hecho sus deberes. Entonces, ¿qué ocurre? Que España no está dispuesta, y yo creo que es razonable, a aceptar que de una vez por todas Alemania pueda, después de lo que ha hecho Alemania por los países del sur, pueda asumir la solidaridad nuestra y mandarle petróleo y gas nuestro a Alemania, después de que Alemania durante años ha impuesto unas políticas durísimas que han llevado a la recesión y, como en el caso de Grecia, a la destrucción de un país. Nos piden, tenemos que morir por los Estados Unidos. Y gloriosamente en nuestra élite, Pedro Sánchez, Macron, Draghi, Johnson, Scholz, han dicho, muramos por los Estados Unidos. Pero eso es una tragedia, porque el mundo que viene ya no se parece al mundo que había. Transitamos a un mundo multipolar, a un nuevo mundo que tendrá un nuevo orden, unas nuevas necesidades, unos nuevos equilibrios. El mundo no va a continuar como era en el pasado. Habrá una ruptura y en ese mundo es bueno para los pueblos. Europa tenía dos opciones: engancharse con ese mundo, aliarse con ese mundo que viene, o seguir enclaustrada en el viejo orden, en el orden político y militar dirigido por los Estados Unidos. Había dos opciones y hemos cogido la peor. La tristeza más grande es que eso en España lo haya hecho Pedro Sánchez y Unidas Podemos. En los últimos meses, el precio mundial de los alimentos se ha disparado enormemente, agudizándose con las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia. Esto ha provocado que muchas regiones en el mundo estén cerca de enfrentar una crisis alimentaria severa. Se estima que más de 800 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo, lo que revela que estas medidas coercitivas, lejos de solucionar el problema de fondo, agudiza las grietas de la desigualdad del sistema económico mundial. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que abarca una canasta de productos básicos como cereales, carne, productos lácteos, aceites vegetales y azúcar, alcanzó un máximo histórico de $160 en marzo. El conflicto en Ucrania ha provocado un fuerte aumento de los precios del trigo, siendo este país, junto a Rusia, uno de los mayores exportadores de este producto. Ambas naciones representan el 29% de las exportaciones mundiales del cereal y el 62% del aceite de girasol. En este contexto, debido a la escasez y al alto costo del trigo, la India, Rusia, Ucrania, Egipto, Kazajistán, Kosovo y Serbia forman parte de una larga lista de países que prohibieron las exportaciones de este rubro. Nueva Delhi ha dicho que la negativa a estas exportaciones se da para gestionar la seguridad alimentaria general del país. Por su parte, Indonesia ha restringido la venta al exterior del aceite de palma, un ingrediente clave utilizado en muchos productos alimenticios y no alimenticios. Al igual que la nación india, Yakarta ha mencionado la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos a nivel local. Indonesia produce más de la mitad del aceite de palma del mundo. Asimismo, Turquía también ha frenado las exportaciones de mantequilla, carne de res, cabra, maíz y aceites vegetales.
La ONU advirtió en mayo que el mundo tiene unas 10 semanas de reservas de trigo almacenadas. En ese sentido, la FAO afirmó que la situación actual es mucho peor que la crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008. El aumento en los precios de los alimentos se ha sentido con especial intensidad en países pobres del Medio Oriente y del África subsahariana, los cuales dependen en su totalidad de los alimentos importados. Además, el cambio climático plantea una amenaza aún mayor para la seguridad alimentaria mundial. La crisis económica que afronta el viejo continente se evidenció aún más con la caída del euro frente al dólar, así como la inflación que por primera vez desde la creación del euro superó los 8 puntos porcentuales al ubicarse en 8,6% a finales de junio. Esto ha generado una creciente ola de rechazo en Europa que ha desembocado en multitudinarias protestas en Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y España, así como huelgas del sector agrario y de transporte. Expertos destacan que esta inestabilidad económica, sumado a los escándalos internos, ha sido el factor determinante para las renuncias de algunos primeros ministros, como el primer ministro del Reino Unido y el de Italia. El problema es morir por los Estados Unidos desde Europa. Eso podía ser un problema teórico interesante hace 10 años, 5 años. Pero el problema ahora de morir es muy simple, es ¿hacia dónde va a llegar la crisis militar de Ucrania? ¿Va Europa a entrar en una escalada de una guerra que la puede llevar a la destrucción para servir los intereses de una superpotencia como Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que los europeos no se hacen. ¿Y sabes por qué no se hacen los europeos esa pregunta? Porque las élites políticas están vendidas, son un instrumento de Estados Unidos y del gran capital financiero internacional. ¿Qué ocurre? Que si te das cuenta, Putin se está quedando solo porque acaba de salir Johnson, hace poco se debilitó seriamente Macron, ahora acaba de caer Draghi y no sé cuántos primeros ministros van a seguir cayendo. Por una razón muy simple, porque la crisis de Ucrania se tendría que haber solucionado diplomáticamente y no se quiso porque Estados Unidos quería la guerra y, entre otras cosas, el objetivo de Estados Unidos era hacer una Europa más dependiente de Estados Unidos, más directamente dependiente económica de Estados Unidos, en un tema además terrible como es el problema energético. Europa tenía la posibilidad, y Alemania especialmente, de tener un suministro natural, sistemático, a precios muy bajos de Rusia, y no lo quiere porque Estados Unidos sabía que eso era, el consentir eso era la primera línea para una Europa independiente. Y por lo tanto, lo que siempre han querido los Estados Unidos y Gran Bretaña es impedir un acuerdo entre la Unión Europea y Rusia. Por no hablar, por ejemplo, también de otras consecuencias nefastas de este conflicto, como es el hecho de que a todos los miembros de la OTAN ahora se les impone la obligación de subir el presupuesto militar, ¿no? el eufemista presupuesto en defensa a un 2% del Producto Interno Bruto, algo que tampoco se había visto en décadas en España, y que esto, por supuesto, va a hacer que un desvío importantísimo de fondos que podrían haber sido invertidos en inversión social, pues ahora tengan que ser invertidos en material militar. Al mismo tiempo, por ejemplo, esto está teniendo incluso impacto en países que no son parte de la OTAN. Países como, por ejemplo, Irlanda, que es uno de los pocos países que se mantienen neutrales dentro de la Europa occidental, sobre todo después de que Finlandia y Suecia hayan decidido entrar en esta organización que pertenece al siglo XX y no al siglo XXI, como es la OTAN. Eso es convertirnos en una especie de protectorado político-militar de Estados Unidos. Ya lo somos, ¿no? La gente no sabe, aquí en Europa, querida compañera, la gente no sabe que Estados Unidos tiene 36 bases militares en Alemania, que en esas 36 bases está la base militar más grande de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, que es Ramstein, y que países como Bélgica, Holanda, Alemania, Italia,
tienen bombas nucleares norteamericanas en sus países. Es decir, la OTAN es el gran instrumento de control político, económico y militar de Estados Unidos sobre Europa. El haber consentido eso significa una cosa muy seria, que es que Europa va a pagar los platos rotos del conflicto entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia, pero todo eso no es nada más que el inicio de un conflicto más grande, que es el conflicto con China. Al final, lo que hace Europa es convertirse en la retaguardia de Estados Unidos en un conflicto contra China. Y eso es lo que estamos. Por eso se trata de la traición, a mi juicio, empleo la palabra en su sentido exacto, la traición de las élites europeas a los intereses objetivos de las poblaciones europeas que nada ganan con este conflicto y que lo pierden todo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que la inflación, los problemas con la seguridad alimentaria, el combustible, la gasolina y el sector energético en general son el resultado de errores sistémicos de la administración estadounidense y la burocracia de la Unión Europea y no precisamente es culpa de Rusia. Mientras dijo esto, también señaló que el comienzo de lo que llaman la operación militar en el Donbass fue el salvavidas que ayudó a Occidente a culpar a otros de sus propios errores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que el mandatario ruso usa el gas para chantajear. Pero realmente, ¿quién chantajea a quién? ¿Pero qué chantaje? Pero si el chantaje es de Rusia. Si resulta que a Rusia le han dicho, oye, por intervenir en Ucrania, te vamos a arruinar. Lo que ha dicho el presidente Biden, ese genio de la política internacional norteamericana, ha dicho, vamos a convertir Rusia en un país pedigüeño, lo vamos a derrotar económica y militarmente, lo vamos a pasar al Paleolítico Superior. Y ahora resulta que ellos que han hecho un plan sistemático para arruinar económicamente a Rusia, la gente no sabe que Estados Unidos se ha quedado con 300.000 millones, 300.000 millones de activos rusos, como se ha quedado con miles de millones de oro de Venezuela, con miles de millones de Afganistán, se han quedado con ellos simplemente robándoselo a Rusia, a Venezuela y a Afganistán. Y ellos han hecho el chantaje superior, que es impedir y obligar a que Rusia no venda petróleo. Ahora que Rusia lo que dice es no voy a vender petróleo y encima quiero que me lo paguéis en rublo, el chantajista es el chantajeado. No puede ser. El chantajeado no puede ser chantajista. Lo que está ocurriendo es muy simple. Es que ellos pensaban que Rusia era un país más y que Rusia iba a caer con la política económica de Estados Unidos. ¿Y qué resulta? Que no solamente no ha caído, sino que además la inmensa mayoría de los pueblos del mundo y sobre todo de los pueblos no euroamericanos no aceptan las sanciones y están dispuestas a luchar contra ellas. Es decir, estamos viviendo, querida compañera, en un mundo absolutamente nuevo. Ya no funcionan las cosas como antes, donde Estados Unidos decía, te voy a arruinar y te arruinaba, te voy a bloquear y te bloqueo. No, eso ya se ha acabado. Ahora, Estados Unidos tiene que contar que hay un mundo nuevo y en ese mundo nuevo ellos ya no mandan como antes. Claro, eso es muy duro para Estados Unidos, porque llevan mangoneando este mundo varios siglos. Ya eso se ha acabado. Y eso es una maravillosa noticia para los pueblos del mundo, pero maravillosa noticia para América Latina. Acordaros siempre de esto que voy a decir. Cada vez que Estados Unidos está en guerra, es muy bueno para América Latina. Que sigan en la guerra, que os va a beneficiar y os vais a ser mucho más felices. Desde mi punto de vista, estas sanciones que van orientadas a obtener un objetivo militar, que es que Rusia pierda la guerra, entran dentro de lo que podríamos llamar como lawfare, ¿no? O el uso de mecanismos en guerras híbridas
al margen de lo que es una confrontación bélica directa, pero para obtener un objetivo militar, ¿no? Entonces yo creo que esa política del chantaje, como por ejemplo no te compro caviar, no te compro cemento, no te compro petróleo, no te compro carbón, no te compro oro, ¿no? Que es la última que se ha hecho, te congelo los activos de tus bancos en el exterior, te sanciono directamente a oligarcas rusos y congelo sus activos fuera de Rusia en países de la Unión Europea, te cierro la señal de Russia Today y de Sputnik y de otros medios de comunicación, sin duda, esas son medidas de chantaje, ¿no? Y que además se enmarcan dentro de, claramente, políticas orientadas a obtener objetivos de carácter militar. Entonces, es parte de esa propaganda, ¿no? El hablar mal de tu oponente, pero obviamente ocultar también cuáles son las medidas que está tomando la Unión Europea, que son medidas pues, que, muy discutibles desde el punto de vista del derecho internacional y también incluso de los derechos humanos, y que son claramente medidas que forman parte de lawfare. El mundo está cambiando y está cambiando para bien, dijo Manolo Monereo, uno de nuestros analistas. Lo lamentable es que mientras cambia, el imperio estadounidense muere, y mientras muere, muere matando hasta que nazca el nuevo orden mundial. Pusimos el punto en la i.